Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. Dicen que el prometer no empobrece, y menos cuando se busca un cargo de elección popular. En este periodo de campañas, los candidatos a la presidencia de la República recorren el país y presentan sus propuestas económicas, políticas y sociales. Sin embargo, algunas son inviables en el aspecto económico, jurídico o político. El equipo de Integralia Consultores realizó un análisis sobre la factibilidad de las propuestas de cada uno de los candidatos. Para hablar sobre este estudio, nos acompaña Ignacio Camacho, especialista en temas regulatorios de Integralia. Estamos con Ignacio Camacho de Integralia Consultores. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Hicieron ustedes un análisis muy interesante. Hemos visto a lo largo de la campaña y de la precampaña que los candidatos pues han hecho diversas propuestas, ¿no? Luego por ahí se dice comúnmente que prometer no empobrece. Así es. ¿No? y han bueno, dicho varias propuestas, han hecho promesas de campaña, que es lo normal, es lo natural, es lo que ocurre en las campañas políticas, pero ustedes en Integralia hicieron este análisis para ver la factibilidad, es decir, una cosa es campaña y otra muy diferente es gobernar, es decir, llegas al gobierno, inicia el gobierno y resulta que te enfrentas a muchas restricciones, es decir, restricciones normativas, restricciones políticas, restricciones administrativas, restricciones sociales y bajo estas restricciones tienes que empezar a operar y a crear políticas públicas y a implementarlas, ¿no? Entonces, vayamos a analizar lo que hicieron ustedes en Integralia. Primero, platícanos en qué consistió este análisis, en qué consiste el estudio, qué criterios utilizaron para analizar la viabilidad de cada una de las propuestas. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues básicamente nos dimos a la tarea primero de recopilar las propuestas de los candidatos. Las propuestas se hicieron en distintos foros, se hicieron a partir de distintos documentos de las plataformas electorales y se recopilaron las propuestas. De ahí se seleccionaron las propuestas más importantes desde nuestro punto de vista, porque no es posible analizar todas las propuestas de los candidatos, son demasiadas. Pero las que han sido más notorias, Las, ¿no?, que han sido más notorias y las que pueden tener un mayor impacto en la sociedad. Y posteriormente hicimos un análisis de factibilidad en tres vertientes. La factibilidad financiera, es decir, ¿se puede pagar esa propuesta? Hay el presupuesto suficiente para hacerlo. Así es, sin básicamente. Distraer otras acciones de gobierno. Exactamente, ¿no? Entonces esa es la factibilidad financiera. La factibilidad jurídica, se tienen que reformar leyes, por ejemplo, para hacer eso se tiene que reformar la Constitución, claro, ¿no? Eso hace que se complique una propuesta versus que pueda ser una disposición administrativa, que eso lo puede hacer el Ejecutivo sin mayor problema. Claro. Y posteriormente la factibilidad política, es decir, qué restricciones vas a encontrar tú en el Congreso de la Unión o con distintos grupos sociales que puedan dificultarte implementar la propuesta. Ahora, la jurídica y la política van un poquito de la mano. Un poquito de la mano, pero no necesariamente exactamente. Ahora, ustedes, ¿qué escenarios políticos hicieron? Es decir, bueno, para hacer esto se necesita la mayoría simple. Para hacer lo otro necesitas mayoría calificada. Entonces, ustedes hicieron escenarios políticos, es decir, cada uno de los candidatos, ¿cuántos curules obtendría en el Congreso para poder llevar a cabo estas propuestas? ¿Eso es lo que hicieron? ¿O nada más dijeron, bueno, para hacer esto se necesitan los 2/3 de la Cámara, mayoría calificada, es difícil que la alcancen? ¿Operaron bajo un supuesto así? Operamos bajo el supuesto de que ninguno de los candidatos va a tener mayoría en el Congreso, que es lo más probable. Es casi ¿mayoría seguro simple? Que eso vaya mayoría calificada. Mayoría simple incluso, ¿no? En un escenario de que uno de los candidatos triunfara de una manera muy holgada, podría ser que tuviera mayoría simple en la Cámara de Diputados, se ve muy complicado,
pero difícil, muy difícil, casi imposible en la Cámara de Senadores. Entonces, como tiene que pasar prácticamente todas las leyes por ambas cámaras, pues realmente asumimos que eso no va a ocurrir. Siempre va a tener que haber alianzas. De acuerdo. Entonces, ese es el primer paso, es el primer criterio que tomamos. Ok, perfecto. Entonces, tomaron estos criterios, hicieron, digamos, este índice de factibilidad y analizaron las políticas públicas que han propuesto bajo estos criterios, ¿no? Bueno, las políticas públicas más notorias. Así es, así es. Pues entremos de lleno ya al análisis. Empecemos con los candidatos. Vámonos por orden alfabético. El candidato Ricardo Anaya. Una de las propuestas que él ha hecho, que han generado más eco, más reverberancia, que han tenido más notoriedad tanto en los medios como en los debates, etcétera, es garantizar el derecho a una renta básica universal. Así es. ¿Qué tan factible es que esto ocurra? Vaya, no que ocurra, pero que se pueda instrumentar una medida de esa naturaleza. Si quisiéramos instrumentar una renta básica universal que sea para absolutamente todos los ciudadanos, financieramente eso no sería posible, en un inicio por lo menos. Estamos hablando de que el costo fiscal de esta propuesta supera el costo de las propuestas de los otros candidatos sumadas. Es una propuesta muy cara. A ver. Barájamela más despacio. ¿Cómo que esta propuesta es del calado de todas las demás propuestas de los candidatos? De eso estamos hablando, porque se estaría dando a toda la población mexicana, y estamos suponiendo mayor de 18 años. Bajo ese supuesto, más o menos estamos hablando de que la propuesta, si se diera un salario mínimo a todas las personas mayores de 18 años, estaría costando del orden de 18 billones de pesos durante el próximo sexenio. 18 billones de pesos en toda la administración. En toda la administración. Solo para darnos una idea, la totalidad del presupuesto actual es de 5 billones de pesos. Pero de ahí se tiene que hacer transferencias a los estados y municipios, se tiene que pagar pensiones, se tiene que pagar muchos gastos que ya están comprometidos. ¿Cuánto es el presupuesto total? El presupuesto total del gobierno federal es de 5 billones de pesos anuales. Le quedaría 2 billones para operar todo lo demás. Es decir, más o menos estamos hablando de que anualmente esto costaría casi 3 billones de pesos. Uh-huh. Es mucho lo que costaría. Y pues imagínate lo que eso significa, que es más de la mitad de todo el presupuesto de la federación. Y sobre todo, el problema que estamos viendo es que no se ha planteado cómo se va a financiar. Se dijo que habría ahorros, ¿no? Un poco al estilo de lo que ha venido propuesto Andrés Manuel López Obrador, pero realmente no se ha dicho de dónde ni cuánto se ahorraría. Y por otra parte, se está proponiendo, el mismo candidato está proponiendo bajar el IVA en la frontera. Es decir, en lugar de proponer aumentar impuestos... Claro, todos prometen que van a bajar impuestos, eso significa recaudar menos, pero también tienen propuestas como esta de una renta universal. Así es. ¿Hay países donde existe esto y ha funcionado? No de manera universal. No de manera universal. Ha habido programas pilotos de este tipo de programas. Son programas muy atractivos. Efectivamente, desde el punto de vista social es atractivo poder decir que toda la gente reciba un ingreso. Es algo que efectivamente podría ayudar a generar un piso de bienestar. Pero el problema es cómo lo vas a financiar. ¿Cómo vas a pagar? Ahora, es algo que se le ocurrió a Keynes en los 70s, ¿no? Contrata gente, ponlas a cavar hoyos y en la noche contrata a alguien más para que los tape. Pero entonces, incluso ahí no era toda la gente. Pero ahí, bueno, recibían un sueldo, un salario, y esto pues activaba la economía. Desde el punto de vista económico, esto es feasible, es decir, entregas una renta, es una cuestión también asistencialista, pero ¿esto reactiva la economía o ni siquiera se podría tener estos beneficios? No, sí. Por supuesto que sí habría beneficios. Por ejemplo, esto permitiría redistribuir el ingreso. Las personas de menores ingresos son las personas que más consumen. Al ser las personas que más consumen, eso también hace que se reactive la economía popular y sí podría tener efectos positivos en la economía, por supuesto que sí, pero no te alcanzan esos efectos para poder financiar el programa.
¿no? Perfecto. Entonces ese es el problema. Ahora, otra de las propuestas es reducir al 50% el impuesto al valor agregado IVA en la franja fronteriza con Estados Unidos. Eso es factible, eso se puede hacer. Aquí le pusimos una factibilidad financiera media, factibilidad jurídica media, también se puede hacer, y factibilidad política alta, porque siempre bajar impuestos es positivo y quien se opone a bajar impuestos queda mal ante sus electores. Entonces consideramos que tiene una factibilidad media, digamos. Ahora, no sé qué tan fácil sea. Por ejemplo, la experiencia nos dice que, pues digo, por ejemplo, en las cámaras, los legisladores no han titubeado en incrementar los impuestos. Así es. Y esto es un poco también por el arreglo institucional que existe en México. Así es. ¿No? Por ejemplo, y me imagino que eso también lo tomaron en cuenta para ver la factibilidad política. Es decir, los legisladores no se tienen que enfrentar a su electorado cada 3. Bueno, ahora sí, pero hay hay reelección inmediata, pero no indefinida. Así es. Entonces, probablemente los legisladores sigan operando bajo las directrices de los liderazgos partidistas y se pueda hacer eso porque, vaya, no tendrían que buscar la reelección. ¿O qué cálculo hicieron ustedes? Mira, la verdad claro, es que... es popular bajar impuestos. Sí, por supuesto. Es popular bajar impuestos y sobre todo si la propuesta viene desde el presidente, ¿no? Pues mucho más fácil. Porque en las otras ocasiones en las que han subido impuestos, pues también es porque la propuesta viene desde el presidente. Pero si el presidente lo está proponiendo y el partido de oposición, digamos el PRI o Morena, dijeran no, nos oponemos a esto, pues ellos quedarían mal ante la sociedad. Eso no lo vemos, no vemos que tenga alguna problemática realmente en términos políticos. Claro. ¿Cuál es, además de la renta básica, ¿qué otra política pública ustedes encontraron que tiene una baja factibilidad financiera de lo que ha propuesto Anaya? Ya para irnos al siguiente, que es Andrés Manuel. Mira, realmente las otras que consideramos que tienen una factibilidad financiera baja es más bien que no tienen una claridad de cómo se llevarían a cabo. Estamos hablando de acabar con la violencia y la inseguridad de las familias que viven las familias mexicanas y asegurar mejores salarios también para las mujeres. Pues eso realmente más bien no son claras. Es un deseo. Son deseos. Es un deseo Así más que una política pública seria, clara, que precisamente toma estos criterios para ver la factibilidad o la feasibilidad de instrumentarlas, ¿no? Así es. ¿A qué restricción? Tengo cierto presupuesto, quiero maximizar mi utilidad y también la de el resto de los mexicanos, pero me enfrento a una restricción política, social, financiera, etcétera. Así es, ese exactamente es el tema, ¿no? Que tú dices, bueno, vamos a acabar con la violencia y la inseguridad, ¿cómo le vas a hacer, no? Y si lo que tienes que hacer es modernizar todos tus cuerpos de seguridad, eso te va a salir muy caro. Ignacio, muchas gracias. Tenemos que ir a corte, regresamos con Andrés Manuel. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Regresamos con Ignacio Camacho de Integralia Consultores, que nos está platicando sobre el análisis que hicieron con relación a las propuestas, la política pública que ha propuesto cada uno de los candidatos. Regresamos con Andrés Manuel. Así es. A ver, cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, construir 2 nuevas pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Además de que creo que esto no tiene una feasibilidad técnica porque por una cuestión de ingenieros y de aeronáutica, etcétera, pero hablemos de la factibilidad financiera, jurídica y política. Mira, la factibilidad financiera se complica mucho por lo difícil que resultaría cancelar los contratos y lo costoso que costaría. Por ejemplo, se hablan de 120 mil millones de pesos por penalidades. La construcción del aeropuerto per se no es tan alto. De cancelarlo podría superar los 200 mil millones de pesos. A lo que habría que sumar el costo presupuestario de más de 50 mil millones de pesos de la construcción de 2 nuevas pistas. Así es, sí, así es. Okay. Dependiendo de la estimación que se haga, se habla desde 120 mil hasta 200 mil millones por la cancelación del aeropuerto y
el costo adicional de construirlo en Santa Lucía. Eso no sería tan caro. Lo que sería caro sería cancelarlo. Ahora, ¿es factible hacer un aeropuerto del calado que se necesita en Santa Lucía? La verdad es que el problema es más bien técnico. Lo que nosotros hemos recibido de información es que no se puede, debido a que a la cercanía de Santa Lucía con el aeropuerto actual, habría interferencia en los vuelos. Es correcto. Ese sería el problema. Ahorrar 500,000 millones de pesos por combate a la corrupción y la implementación de un plan de austeridad. No lo vemos viable, realmente no sabemos de dónde van a salir esos 500,000 millones de pesos. Efectivamente se pierde dinero en corrupción, no, por supuesto, pero no sabemos de dónde salió esa cifra, no se explica dónde salió esa cifra y simplemente, ya hablamos, estamos hablando del 10% de todo el presupuesto. Es muchísimo dinero lo que se está hablando. Por supuesto que si uno cuenta todo lo que se pierde en corrupción en todo el país, pues sí puede ser. Pero ¿cómo vas a controlar lo que se pierde en los municipios, por ejemplo? Claro. A ver, otro keynesiano. Contratar a 2,300,000 jóvenes como aprendices para otorgar sueldos de 3,600 pesos mensuales. Es algo similar a la renta universal que propone Ricardo Anaya, nada más que lo acota un poco a jóvenes, ¿no? A 2,300,000 jóvenes que se contratarían como aprendices. Así es. Mira, aquí tengo más o menos el número. Estamos hablando de aproximadamente 600,000 millones de pesos únicamente por ese programa durante el sexenio y pues realmente no creemos que tenga una factibilidad financiera alta, sobre todo por las restricciones presupuestarias. No nada más alta, sino que lo consideran baja. Sí, es una factibilidad baja. Es decir, este programa podría costar cada año fiscal hasta 100,000 millones de pesos, monto muy alto para el margen de maniobra que observa el presupuesto de egresos de la Federación. Así es. Ok. ¿Y jurídicamente y políticamente? Pues mira, políticamente siempre dar dinero es algo que a la gente le gusta, que a la gente le cae bien y por ello no creemos que haya mayores problemas con eso. Y jurídicamente puede haber ahí algunos temas, ¿no?, sobre cómo vas a implementarlo que te compliquen un poquito la parte jurídica, pero se puede hacer. O sea, si hay voluntad política, que sí creemos que pudiera haberla, porque es algo que puede ser atractivo para la gente, se puede lograr. Ok. Y vemos que hay una esquizofrenia, ¿no?, en materia de política pública, porque por un lado es keynesiano y también se vuelve Nozick al decir reducir el impuesto sobre la renta a 20% y el impuesto al valor agregado a 8% en la zona libre que comprende la frontera norte con Estados Unidos. Así es. Aquí yo creo que nada más hay que aclarar un punto. La factibilidad de las propuestas se hizo individualmente, ¿no? Cuando se consideran en su conjunto es cuando tienes más problemas. Se puede hacer lo de la zona fronteriza, claro, es la misma idea que trae Ricardo Anaya. Se puede lograr, sí, pero cuando tú lo ves en su conjunto el programa, estamos hablando de erogaciones adicionales de más de 3 billones de pesos durante el sexenio, con los distintos programas que trae Andrés Manuel. Y al mismo tiempo que tú vas a aumentar las erogaciones, quieres bajar los ingresos públicos. Entonces, pues ahí es donde viene realmente el gran problema. Ok. Y vamos con José Antonio Meade. Uh-huh. En el caso de José Antonio Meade, más que grandes propuestas que impliquen grandes recursos financieros, lo que se observa también es que no hay a veces claridad en cómo se lograrían los objetivos. Claro. No, ese es el caso de... Que es, por ejemplo, tú también lo pondrías en que es como más buenos deseos que políticas públicas claras. Así es. Por ejemplo, a ver, impulso a la equidad salarial entre hombres y mujeres. Eso es un buen deseo. Yo creo que se puede hacer una regulación que te permita... Pero ¿cómo lo harías desde una óptica, desde una perspectiva liberal y que no sea asistencialista? Porque, vaya, hay que generar como, esta equidad, pero no sé si con subsidios, pues. No. ¿Cómo se plantea? Y ustedes, ¿qué han dicho aquí en su estudio en base a la factibilidad financiera, jurídica y política? Sí. De esta medida, por ejemplo. Sí. ¿Qué han concluido? Mira, la verdad es que esta medida, si se ve desde el punto de vista asistencialista, pues no podría funcionar. Habría que verla más desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué tipo de...? ¿No?
reglamentos y aquí o entra incluso leyes. ver la factibilidad política. Así es. ¿No? O jurídica. La factibilidad jurídica, realmente, aquí pusimos que no tenemos información porque no tenemos ninguna propuesta clara de cómo se va a lograr. Pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer una ley nueva, por ejemplo, donde se establezcan penalidades para las personas que no paguen igual a hombres y mujeres. Se puede lograr, creemos que políticamente... Claro. O generar incentivos. Así es. A las empresas que recluten a mujeres, ahí sí se les puede bajar o dar un incentivo fiscal, por ejemplo. Así es. Se me ocurre. Se puede hacer así. Ajá. Y ahí es donde viene el problema de la factibilidad financiera, ¿no? Depende de cómo enfoques el problema. Claro. Pero realmente más bien es un buen deseo, hasta como está planteado, por la falta de claridad. Es un buen deseo. Garantizar piso parejo desde el nacimiento, que ningún bebé nazca en pobreza extrema. Tenemos el mismo problema. Al parecer no se ha especificado cómo se va a lograr eso. Sería caro, ¿no? Porque pues, tendrías que implementar una nueva política pública que te permitiera... Bueno, sería oneroso más que caro. Sería oneroso. O sea, habría que invertirle recursos. Sería oneroso, habría que invertirle recursos. Tendría que ser un programa de muy largo aliento, de gran calado, pero esperando resultados en lustros o décadas, ¿no? Yo quiero pensar que no décadas. Realmente el combate a la pobreza, tanto en México como en el mundo, ha venido avanzando rápidamente. Si lo vemos en países asiáticos, el combate a la pobreza ha avanzado muy, muy rápido. Entonces, de que se puede combatir la pobreza rápida, se puede, pero no sería instantáneo. Y tendría que haber claridad en cómo se va a atender. De acuerdo al Coneval, el número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 fue de 9.4 millones. ¿No? Si bien los programas presupuestarios de la presente administración han coadyuvado, también ustedes los consultores utilizan ese argot, ese lingo, ¿no? Yo creí que era nada más algo exclusivo de servidores públicos. Coadyuvado a reducir la pobreza extrema, 11.5 millones en 2012, no han sido suficientes para erradicarla, aún con recursos crecientes, por lo que abatir completamente la pobreza extrema requeriría dirigir recursos presupuestarios adicionales de manera importante. Así es. Definitivamente, ¿no? Yo creo que un programa para eliminar la pobreza extrema requiere recursos fuertes, pero sí se puede, ¿no? O sea, es posible, es viable, pero en un lapso de tiempo suficiente. Nada más, sí hay que tener claro que los países que han abatido la pobreza lo han logrado no con asistencialismo, sino con crecimiento económico. Claro. Por ejemplo, en materia de inseguridad, combatir la inseguridad con un enfoque integral, es decir, instalando alumbrado, servicios de calidad y espacios recreativos. Eso lo vemos completamente viable. Digo, la instalación de alumbrado público, pues es algo que efectivamente todo el mundo lo ve bien, políticamente es correcto. Normalmente es una función de los municipios, entonces habría que coordinarse con los municipios para que se hiciera de manera correcta. Otorgar créditos a la palabra. Eso ya hay varios programas de créditos. En realidad también es viable, se ha hecho en todo el mundo. Sí. Y en tanto no se diga cuánto, pues es difícil evaluar exactamente la viabilidad que puede tener. Los hospitales al 100, que es... hospitales que estén equipados. Pues realmente eso, yo creo que es una promesa que han hecho todos los políticos toda la vida, ¿no? Claro. Que es básicamente tener una salud. Ahora, ustedes hablan que esto costaría 30,000 millones de pesos. Vaya, no es tanto, es algo factible, es algo que se puede hacer. Es algo factible, que se puede lograr. Perfecto. Vámonos con Margarita. Terminar con la corrupción, recuperar la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho. Un buen deseo, ¿no? Esa es prácticamente la definición de un buen deseo. No lo tiene nada más ella. Es un buen deseo y por eso no hacen el análisis de factibilidad jurídico y político, pero aquí le dan factibilidad financiera baja. Porque recuperar la seguridad, bueno, ¿no? Sí. Realmente requiere profesionalizar todos los cuerpos de seguridad y de justicia. Y eso es muy caro, ¿no? Sobre todo por la inversión que requieres, tanto en capacitación como en compra de equipos, como en modernización y tecnología. Y esa es la parte donde vemos nosotros que la factibilidad financiera es baja. Impulsar la mayor inversión en infraestructura de la historia, aprovechar los hidrocarburos, pero impulsar la transición a fuentes renovables. Bueno, pues aquí básicamente lo que estás diciendo es que vas a incrementar la inversión en infraestructura en un momento en el que el presupuesto está
pues realmente muy acotado. El problema que tenemos es que no hay mucho margen de maniobra con el presupuesto. Entonces, por eso es que pusimos que la factibilidad financiera era baja, pero la factibilidad jurídica y política es alta. Son de las cosas que más le gustan a la gente. Ahora, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Es la definición de un buen deseo también, ¿no? Pues, claro. ¿Cómo lo vas a hacer, no? No hay claridad y por eso es que no se puede hacer un análisis a la profundidad que nos gustaría hacer. Impulsar nuevos motores de crecimiento. Híjole, también, ¿no? No se dice exactamente cómo lo vas a hacer, ¿no? Falta un poquito profundizar en cómo se va a lograr cómo se van a profundizar esos motores del crecimiento. Pero bueno, es una buena idea, ¿no? Es un buen deseo y es una buena idea. Crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso sí se puede hacer, eso ya, bueno, teníamos la Secretaría de Seguridad Pública, no le vemos mayor problema, le vemos una factibilidad alta. ¿Cómo? Vaya, ya vimos individualmente a cada uno de los candidatos. ¿Qué puedes decir en conjunto y qué comparación harías? Mira, yo creo que sí hay que ver nada más rápidamente uno por uno en conjunto. Me parece que en los casos de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya tenemos un problema en el que no salen las cuentas, ¿no? En ambos casos proponen bajar ingresos y aumentar gastos de manera muy significativa. Entonces, ¿cómo le van a hacer, ¿no? A la hora que tomamos el conjunto de las propuestas. En el caso de José Antonio Meade, realmente son propuestas pues más aterrizadas, son propuestas más de continuidad. O sea, al parecer oscilamos entre la inviabilidad financiera y las vaguedades. En las vaguedades, en el caso de Meade vemos más vaguedades, no vemos propuestas que sean incosteables, pero sí vemos que sean difíciles de implementar. Es un poquito más lo que estamos acostumbrados a ver en otros candidatos en el pasado, pero bueno, no vemos que vaya a haber una brecha tan grande entre los ingresos y los egresos, ¿no? Pero ciertamente falta especificar cómo se van a lograr estas propuestas, ¿no? Es un poco parecido el caso de Margarita Zavala, también yo diría que se parecen en ciertos puntos, porque también Margarita Zavala propone cosas que no queda claro cómo las va a lograr, pero no estamos viendo esa discrepancia en sus propuestas entre los ingresos y los egresos. No es tan grande esa discrepancia como la que vemos en el caso de los candidatos del Frente y de Morena. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venir. Muy interesante el análisis, felicidades. Te esperamos pronto a ti y a los demás que conforman Integralia. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Buenas noches.